Pasemos a la palabra. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 19. ¿Qué está sucediendo para este momento que nosotros leemos? Para este momento el Señor Jesucristo había ya muerto. Para este momento habían sucedido ciertas cosas alrededor de los discípulos, donde ellos se habían enfrentado a una circunstancia muy complicada, muy compleja. ¿Por qué? Porque el maestro había muerto. Aquel maestro que había caminado con ellos durante 3 años y medio, para este momento ya había muerto. Ellos habían observado, habían visto los milagros de Cristo. Ellos habían mirado cómo el Señor había, detenido el viento, el mar. Ellos habían visto cómo Cristo Jesús había vencido la muerte en la vida de algunas personas, de tal manera que había resucitado a la hija de Jairo, a Lázaro, y había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Ellos habían observado muchas cosas que el Señor Jesucristo había hecho y ellos miraban a Cristo de una manera muy especial. Sin embargo, para este momento el Señor Jesucristo ya había muerto. Ellos estaban en una circunstancia de shock. Realmente estaban en un momento de duelo, pero más allá de un momento de duelo, traían una grande confusión en su cabeza a los discípulos, de tal manera que estaban consternados. Y sucede que ellos iban caminando y de ahí que acontece esta historia. Versículo 19, entonces Él les dijo, está hablando Cristo con ellos, aunque ellos no entendían quién era Cristo. No entendían en ese momento que Él era el Señor Jesucristo. Eran aquellas personas que iban hacia Emaús. Cuenta la historia. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Los discípulos de Cristo ya para este momento decían, estamos hablando de Jesús Nazareno, aquel que fue un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y le crucificaron. Versículo 21, pero nosotros esperábamos. ¿Qué buscaban? ¿Qué esperaban ellos de Cristo? Al observar todas las cosas que estaban aconteciendo, al observar todos los milagros que Cristo estaba haciendo, ¿qué esperaban ellos? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pensábamos que Él era el que iba a venir a redimirnos, a libertarnos de la esclavitud o del yugo que teníamos de Roma sobre nosotros. Así como lo hizo Moisés en Egipto, de esa manera pensábamos que Él venía a libertarnos y a ponernos en un lugar especial, en un lugar muy en alto, y que iba a destruir a la ciudad de Roma, de tal manera que ahora nosotros íbamos a ser como cabeza y no como cola. Que ahora íbamos a ser nosotros, el imperio más poderoso de la existencia presente. Nosotros esperábamos esto, que Él era quien había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Ya murió. Se acabó. Nosotros pensábamos que Él iba a darnos una vida distinta. Nosotros pensábamos, nos imaginábamos, que Cristo Jesús iba a venir de una manera distinta. Estas personas, queridos, los discípulos del Señor Jesucristo, pensaban del Señor Jesucristo muy a la manera humana de la gente hoy en día. Y hoy en día las personas piensan de la misma manera en Cristo o en Dios. Por eso hay muchas personas que no quieren ser cristianos, por eso hay muchas personas que no son cristianos y por eso hay muchas personas que no caminan correctamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque se enfrentan con la roca, como decía Cristo. En lugar de ser ayudados y bendecidos, son desmenuzados, devastados. ¿Por qué?
porque no se acercan de la manera correcta a Cristo, entendiendo cuál es el camino que debemos de seguir. Los discípulos de Cristo pensaban que Él era un revolucionario. En cierto momento lo pensaron. Ellos pensaron que Él iba a venir a armar una revolución de tal manera que los iba a liberar, los iba a restaurar, los iba a poner en alto, y ellos iban a ser los reyes y los señores. Sin embargo, no sucedió eso. No entendían el llamado de Cristo para con sus vidas. No entendieron durante 3 años y medio, no comprendieron el legado por el cual vino Cristo. Ellos no comprendían por qué el Señor Jesucristo había venido y había vivido y había muerto a la manera que murió. No lo comprendían, no lo entendían. Tenían una idea abstracta, diferente, distinta, muy egoísta. Como hoy en día muchas personas ven a Cristo, como le decía tal vez hace algunas semanas, muchas personas ven a Cristo como un escalón para poder alcanzar lo que yo quiero. Muchas personas ven a Cristo, ¿verdad?, simplemente para ser felices, para ser librados de problemas y de dificultades. Y piensan en Dios así, como decíamos en algún momento, ¿verdad?, como el mago de la lámpara de Aladino. Simplemente como alguien que me va a libertar o me va a hacer favores. Cristo Jesús mostró que el camino no era así. En cierto momento en la vida de los discípulos, ¿verdad?, sucedió esta historia. Mateo capítulo 20, versículo 24, de la misma manera. Ellos estaban observando las cosas que estaban sucediendo y ellos entendieron, no, este Jesús el día de mañana va a ser mayor que el imperio romano, va a ser mayor, va a ser más fuerte. Y entonces ya estaban imaginándose en su cabeza a ver quién de ellos iba a ser el mayor, quién de ellos en su cabeza iba a ser el mejor. Y dice la Escritura, cuando los 10 oyeron esto, ¿qué oyeron? Oyeron que 2 de ellos decían, es que nosotros queremos estar uno sentado a la derecha y otro a la izquierda del maestro. Entonces queremos tener un lugar prominente, un lugar especial, ¿sí? Entre el ejército de Dios queremos ser especiales. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. 25. Entonces Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Versículo 26. Mas entre vosotros no será así. Cristo Jesús voltea las cosas a la manera que ellos las estaban pensando. Ellos estaban pensando que iban a adquirir un lugar y un espacio muy especial, y Cristo Jesús les voltea y les dice, mas entre vosotros no será así. No, entre vosotros los cristianos, entre vosotros los que me siguen, entre vosotros los que caminan juntamente conmigo, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí en este momento Cristo Jesús chocó con el pensamiento humano, que querían ser grandes, que querían ser especiales, que querían que les sirvieran, que querían todo para ellos. Y Cristo Jesús les dice, no va a ser a la manera humana, queridos. No, el cristianismo no va a ser a la forma que el mundo se mueve en esta tierra. No va a ser así. De ninguna manera. Si alguno entre vosotros quiere ser mayor que otros, entonces este será vuestro servidor. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús, queridos, en este momento está dejando claro el camino que Él vino a establecer para seguir. Y aquí es donde muchas personas tropiezan, queridos. Yo he visto a mucha gente, pastores, ¿verdad?, iglesias, templos, que lo que ellos buscan y lo que ellos desean y lo que ellos han formado es un servicio para sí mismos, un servicio para sí mismos.
donde la gente llega, ¿verdad? Los pastores llegan y la gente les tiene que servir como si fueran esclavos de ellos. Yendo a predicar, ¿verdad? Unos hermanos yendo a predicar a Chiapas, fueron ellos y entonces se les acercó un pastor de ese lugar, y les dijo: ¿ustedes a qué vienen? ¿De qué denominación son? ¿Y qué cargo tienen en su denominación? Mis hermanos voltearon y le dijeron: no somos de ninguna denominación, tampoco tenemos ningún cargo. Nosotros venimos a una cosa, a hacer lo que hizo el maestro, a servirle a la gente, a amar a la gente. Y entonces mis hermanos lo que hicieron es, una persona de ahí estaba arrepillando, ¿verdad? Estaba arrepillando sus paredes y le dijeron: ¿te ayudamos? El hombre les dijo: sí. Mis hermanos, un ingeniero, sí, se pusieron a hacerle la mezcla a esa persona que estaba arrepillando. Le dijeron: te queremos ayudar. Eso sorprendió a la gente. ¿Por qué? Porque ellos no llegaron a la manera que todos llegan. ¿Llegan para qué? Para que les sirvan. El cristianismo del día de hoy está equivocado, queridos. El cristianismo del día de hoy está equivocado. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Mis hermanos le decían a esta persona: nosotros solamente venimos a hacer lo que nos enseñó el maestro a hacer. Venimos a servir a la gente. Venimos a servir a las personas, venimos a estar con ellos, venimos a amarlos. De repente a uno de mis hermanos le decían: oye, ¿por qué no nos predicas? ¿Por qué no nos das una predicación? Él les decía: es que nosotros venimos a servirles nada más. No venimos a predicar, venimos a servirles. No se la creían. El cristianismo de hoy está devaluado, queridos. ¿Sabes por qué? Porque no se conoce a Cristo, porque no se entiende a Cristo, porque Cristo el día de hoy es un gancho. ¿Para qué? Para que muchas personas se enriquezcan. Cristo y lo que tiene que ver con Cristo Jesús en cuanto a el Evangelio, hoy en día simplemente es un gancho para alcanzar un cierto nivel de popularidad o de egocentrismo y para creerse ser alguien en esta tierra. El cristianismo que el maestro enseñó, queridos, es este: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por ti. ¿Sabes a qué vino Cristo, querido? Déjame decirte que Cristo es, siempre fue y por siempre será Dios. Cristo es, fue y por siempre será Rey. Cristo es, ha sido y por siempre será todopoderoso. Sin embargo, Él decidió venir a la tierra por ti. Despojarse, quitarse todo lo que Él era con un solo propósito, mostrarte a ti el camino. 1, 2, demostrarte cuánto te ama, Veamos lo que dice la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice la Escritura de la siguiente manera. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, ¿verdad?, de Filipos, ¿verdad?, y le está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, haya pues en vosotros esta misma actitud, este mismo deseo, esta misma acción, esta misma forma que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? El cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo igualito a Dios, se refiere a eso, dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no tuvo por muy grande, no tuvo por muy importante, no tuvo por máxima el ser igual a Dios como cosa a la cual se haya aferrado. No se aferró a eso. Versículo 7, sino que Él mismo se despojó a sí mismo, y no solamente se despojó a sí mismo de sus atributos divinos, queridos, no solamente eso, sino aparte que se despojó de sus atributos divinos y de su espacio y su lugar en los cielos eternos, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, tomó forma de doulos, esclavo, del más bajo de los esclavos, el más bajo de los hombres. Él decidió tomar la forma de siervo y dice, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Él decidió humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabes por qué lo hizo? Por ti. ¿Sabes para qué lo hizo? Para enseñarte el camino. Para que entiendas que el caminar del cristianismo, querido, no es a la manera que la gente lo enseña en esta tierra. No es a la manera que la gente lo enseña en esta tierra. De verdad, la gente nada más porque toca una guitarra ya se siente como hecho a mano. La gente que predica en un lugar como este, ¿verdad?, ya se siente como especial, como si trajera alas. O porque está en algún lugar especial, en algún lugar, ¿verdad? Ya la gente ya se siente que es muy especial. Discúlpame, el caminar del cristianismo no es así. Cristo Jesús enseñó el caminar correcto. Y el caminar correcto es de la manera como Él lo hizo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Sabes, querido, como les hablaba la semana pasada, ¿verdad?, a través del video, la magnificencia de Cristo. ¿Por qué es tan hermoso Cristo, queridos? ¿Sabes por qué es tan hermoso? Porque no le importó humillarse hasta abajo, hasta lo peor, por ti. Al ser humano, a los seres humanos, de verdad, qué difícil es. ¿Qué problema tienen tan grande que te humillen? De verdad, a la gente le berrea demasiado que le humillen. Ay, no, a mí no me gusta que me humillen, me hace enojar, me hace molestar. Queridos, a fuerza nos van a humillar. De una o de otra manera, siempre vas a tener conflictos en esta tierra y siempre la gente te va a menospreciar, se va a reír de ti o va a hacer algo en contra de ti, una u otra. Eso, tenlo por seguro. Pero ¿sabes que a Cristo Jesús no le importó eso? No le interesó que lo pusieran por debajo de los pies de todo mundo, solamente por una cosa, por amor a ti. O sea, entendamos algo, querido. Dios, el Dios creador de todas las cosas, el eterno, el todopoderoso, decidió ponerse en el lugar más bajo por amor a ti y a mí. Para podernos enseñar, para podernos mostrar el amor que tiene por nosotros y también para podernos enseñar el camino que nosotros debemos de seguir. El camino que nosotros debemos de seguir. Porque déjame decirte, querido, si eres cristiano o si quieres ser cristiano, este es el camino, no hay otro. No hay otro. Si no estás dispuesto a que te pisoteen, si no estás dispuesto a que te humillen, si no estás dispuesto a que se burlen de ti, déjame decirte, tú no vas a poder ser cristiano
Jamás. Es que a mí no me gusta dejarme de los demás. Pues no es que a uno le guste tampoco, pero a veces es necesario guardar silencio, cerrar la boca y quedarte callado. ¿Qué te parece? La Escritura dice, como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Enmudeció, no abrió su boca. Cuando vinieron por Cristo, querido, allí en el huerto del Getsemaní, dice la Escritura que vinieron con palos, con armas. Y decía Jesús, oye, pues siempre estuve delante de todos ustedes y nunca me hiciste nada. De repente se levanta Pedro, saca la espada y le corta la oreja, ¿verdad?, a Malco. Le dice, Cristo, despacio, tranquilo. ¿Qué acaso no crees que si yo le rogara a mi Padre, tú no crees que si yo le rogara a mi Padre que enviase legiones de ángeles, no lo haría? Claro que sí, no te preocupes. Llegó el momento de que me humillen. En otras palabras, les estaba diciendo Cristo. Llegó el momento en que me pisoteen. Llegó el momento de la oscuridad y de las tinieblas. Llegó el momento, no te preocupes, no pasa nada. Para eso he venido. Para eso estoy. ¿Por qué? Porque se humilló. Se humilló. Él decidió humillarse a sí mismo. ¿Por qué? Por amor a ti. Querido, quisiera que entendieras hoy esto, de verdad, querido hermano, querida hermana, que pudieras entender esto de verdad. Cristo Jesús decidió humillarse por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no seguir el mismo camino? ¿Quiénes somos nosotros para no seguir por la misma senda que Él nos marcó? ¿Quiénes somos nosotros? Perdóneme, pero la verdad es que no somos nada. Si tienes un título universitario o tienes varios, perdóname por lo que te voy a decir, pero no tienes nada. Si tienes dinero, si eres fuerte, si eres joven, si eres bello, guapo, guapa, como quieras llamarle, no tienes nada. ¿Por qué? Porque desnudos venimos y desnudos nos vamos. Polvo eres y al polvo volverás. Sin embargo, Él decidió. El Rey del cielo, querido, el Rey del cielo, Dios mismo, por favor. Decía Cristo, haceos que os penetren estas palabras. Dios mismo decidió dejar su gloria por amor a mí. Y de ahí vendría la pregunta, ¿y quién soy yo para que Él hubiera hecho eso? Ahí está la grandeza del amor de Dios, que no siendo nadie, sin embargo Él lo quiso hacer sin que se lo pidieras. Además, sin que se lo pidieras. Además lo hizo sin que se lo pidieras, sin que lo merecieras, sin que lo esperaras, sin que lo buscaras. Y Él lo hizo antes aún de que nacieras, sabiendo que lo ibas a necesitar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. ¿Sabes cómo tomó forma de siervo, querido? Su nacimiento. ¿Cómo se humilló Cristo por ti? Bien. La verdad es que bien el Señor Jesucristo hubiera podido aparecer de repente en la tierra como un gran rey y como un poderoso en la tierra. La verdad es que hubiera podido hacerlo. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Sin embargo, decidió, ¿sabes qué? Implantarse en el vientre de una mujer y nacer como tú y como yo. Como tú y como yo. Nacer con todas las necesidades que implica el nacimiento de un bebé.
Cuando un bebé nace, queridos, no puede valerse por sí mismo, no puede hacer nada por sí mismo, no puede salir adelante por sí mismo, necesita la ayuda total. Eso fue lo que hizo Cristo. Se redujo de ser el Todopoderoso, de ser el Rey de Reyes y Señor de los Señores, se redujo a un espacio de un bebé que necesitaba ser tapado, amamantado, cambiado, cuidado y protegido. Dios. ¿Y sabes por qué quiso nacer así? Para parecerse a nosotros en todo. Para que no se levantara, ¿verdad?, uno de aquellos quejumbrones que dicen de repente, ¿verdad?, es que no se puede, es que no se puede. Claro, no se puede. Pues Él nació de la misma manera que nosotros. Es más, Él nació entre animales. Él nació entre estiércol de animales. No fue recibido en un gran sanatorio de su época. No hubo lugar donde pudiera Él estar, sino que solamente le pudieron dar un espacio en una cueva donde tenían animales y lo recostaron en un bebedero de animales, y allí, en ese espacio, nació el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Sabes para qué? Para amarte. Ya para este momento, queridos, esto es mucha humillación, muchísima, que el Creador de todas las cosas haya tomado espacio y haya tomado un modelo de nosotros mismos con todas las limitaciones que nosotros tenemos, y Él las tomó solamente por amor a ti. Esto ya es grandísimo. Es maravilloso que Dios se haya humillado tanto para ser uno como tú y como yo. Esto ya es grande, esto es precioso. Cuando lo entiendes de esta manera, comprendiendo que el Señor Jesucristo no fue. Hay personas, ¿verdad?, que han enloquecido en su forma de expresarse acerca de Cristo y que se han imaginado un sinfín de locuras y de cosas, ¿verdad?, diciendo que el Señor Jesucristo tenía poderes desde pequeño, tenía poderes desde niño, que desde niño hacía milagros y hacía cosas. No es cierto, queridos, no es cierto. Cristo Jesús fue un bebé normal y después creció y fue un niño normal. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a relacionarse con los demás. Cristo Jesús creció de la misma manera que nosotros. Cristo Jesús tropezó, se cayó, se golpeó. Cristo Jesús estaba sujeto a sus padres lo llevaban de la mano. Cristo Jesús estaba sujeto a sus autoridades. No es cierto que nació y que era todopoderoso desde que tenía 5 o 6 años y que hacía milagros. No es cierto. Cristo Jesús se puso bajo el yugo de sus padres y sus padres lo criaron, lo educaron, lo crecieron, le enseñaron las cosas naturales y básicas de la vida. Cuando cruzó la niñez, ¿verdad?, y llegó a la adolescencia, el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que estaba sujeto a sus padres. Estaba sujeto a sus padres. Iba continuamente, ¿verdad?, con sus padres de aquí para allá, y Él estaba sujeto a su madre y a su padre. Obedecía claramente a sus padres. No se rebeló en contra de ellos, como hoy muchos adolescentes se rebelan en contra de sus padres, ¿verdad? Y muchos adolescentes dicen, es que no se puede estar obedeciendo a mis padres. Claro que se puede. Cristo Jesús vino a demostrar que sí se puede. El problema es que la gente no quiere. Pero el Maestro, Dios hecho carne, queridos, vino a esta tierra para demostrarnos el camino que deberíamos de seguir, el camino que deberíamos de andar. Una vez le preguntaba a una persona, le decía, oye, ¿por qué entonces Jesús sí pudo guardar la ley de Dios? Decía la persona, pues porque era Dios. No es cierto. Cristo Jesús fue 100% hombre, 100% hombre. Estaba sujeto a sus padres,
estaba expuesto a las mismas circunstancias que todo niño, que todo adolescente, que todo joven es expuesto. Cristo Jesús tuvo que trabajar. ¿Sabes que Cristo Jesús era un hombre trabajador? Era hijo de carpintero. Sí, Cristo Jesús tenía manos de trabajo. Manos de trabajo, ¿por qué? Porque Él sabía trabajar como su padre. Por lo regular, los judíos enseñaban a sus hijos en un oficio. Era algo natural en todas las familias y sobre todo en el hijo mayor. Les enseñaban el oficio de tal manera que el hijo mayor pudiese quedarse en caso de que faltase el papá. Cosa que es lo que parece que sucedió en la familia del Señor Jesucristo. Pareciera que José murió en temprana edad, ¿verdad? Y el que se iba a hacer cargo de la familia era el mayor, en este caso era el Señor Jesucristo. Era un joven trabajador. Era un joven que se enfrentó al trabajo, que tuvo que trabajar la madera, queridos. No estaba sentado, ¿verdad?, en un trono esperando a que todo mundo le sirviera. No es cierto. Cristo Jesús le servía a su madre, Cristo Jesús le servía a sus hermanos, Cristo Jesús le servía a la gente que le rodeaba. Durante 30 años el Señor Jesucristo estuvo viviendo de una manera común y corriente, natural, humana. Durante 30 años estuvo el Señor Jesucristo preparándose. ¿Sabes que el Señor Jesucristo no se sabía la Biblia de memoria? No, Cristo Jesús tuvo que estudiar. Desde pequeño los judíos estudiaban la Torá, estudiaban la escritura que ellos tenían para ese momento y se la sabían de memoria. Él tenía que estudiar. Muchos piensan que el Señor Jesucristo la tuvo muy fácil porque era Dios. No es cierto. Él tuvo que enfrentar una vida de la misma manera que usted y que yo. Sin embargo, Él no rehusó hacerlo. Al contrario, lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Cristo Jesús fue creciendo y definitivamente Cristo Jesús guardaba los mandamientos. Cuenta la Escritura que el Señor Jesucristo decidió en cierto momento de su vida, ¿verdad?, bautizarse. No porque tuviese pecados en sí mismos, sino porque era necesario guardar los mandamientos. De tal manera que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, expresa o es parte de un salmo que se decía, ¿verdad?, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios. Cristo Jesús se agradaba en obedecer los mandamientos de Dios. Cristo Jesús se agradaba en obedecer a su Padre porque sabía que era el camino correcto a seguir. Cristo Jesús se bautizó. Cristo Jesús dedicaba tiempo para ayunar. ¿Qué te parece? Muchas personas no toman tiempo para ayunar ni siquiera por ti mismo, ni siquiera para rogar a Dios por ti mismo. Cristo Jesús oraba. Cristo Jesús tomaba tiempo para estar con su Padre. ¿Por qué? Porque Él en su humanidad, Él sabía que tenía necesidad. Sabía que Él no podía llevar las cosas adelante. Sabía Cristo Jesús que Él no podía llevar las cosas adelante y que necesitaba la ayuda de su Padre. Para escoger a sus discípulos se la pasó una noche orando. Dice que se levantaba muy de mañana o de repente se quedaba hasta muy tarde, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar con su Padre. ¿Por qué? Porque sabía que tenía necesidad. No estaba, ¿verdad?, sentado diciendo, pues yo soy Cristo, yo soy Dios, tengo todo el poder. No es cierto. Cristo Jesús se humilló hasta abajo, queridos. Hoy en día muchos cristianos o muchas personas que se denominan cristianas o personas que dicen querer ser cristianos, ni siquiera dedicas tiempo para orar. Ni siquiera dedicas tiempo para estar con Él. ¡Qué terrible es! ¡Qué terrible es! Tú no eres cristiano. Tú no puedes llegar a ser cristiano así. Si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sabía que tenía necesidad de su Padre y dedicaba tiempo para estar con Él a través de la oración, a través del estudio de la Escritura, a través del ayuno, Él no teniendo ningún pecado, pero teniendo una grande responsabilidad de llevar adelante el reino de los cielos, Él dedicaba tiempo para buscarle. ¿Quién somos tú y yo para pensar que podemos hacer las cosas por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, por nuestros talentos?
por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia. ¿Sabes? En el reino de los cielos no sirve nada de eso. No sirve nada de eso. Lo que sí sirve es un corazón humillado que reconoce su necesidad, que reconoce que necesita la ayuda de Dios. Y ¿sabes? Cuando hay un corazón así, Dios está pronto a responder, pronto a ayudar. Cristo Jesús se humilló, Cristo Jesús se rebajó, de tal manera que tenía necesidad y buscaba ayuda. Cristo Jesús, a pesar de ser Rey sobre todas las cosas y no tener absolutamente ninguna necesidad en los cielos, no tenía necesidad de nada. Dice la Escritura que se hizo pobre por amor a nosotros. Dice la Escritura que no tenía. Un día se le acercó un hombre y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Definitivamente era uno de aquellos religiosos que les gustaba la comodidad, que les gustaba, ¿verdad?, estar en paz, estar a gusto, ¿verdad? Y el maestro voltea y le dice: las zorras tienen guarida y los aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo Jesús le estaba diciendo: ¿de verdad quieres seguirme? ¿De verdad quieres caminar conmigo? No tengo ni dónde recostar mi cabeza. No vas a tener comodidades, no vas a tener riquezas, no vas a tener gloria. Después de ahí ya no se supo más de ese escriba. Ya no se supo más. ¿Por qué? Porque no le siguió. Cristo Jesús, aunque era rico, dice la Escritura, se hizo pobre por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Querido, Cristo Jesús se humilló a sí mismo en todo esto que te vengo expresando solamente por amor a ti, por salvarte a ti. ¿Sabes por qué? Por demostrarte su grande amor por ti, para demostrarte cuán valioso, cuán valiosa eres para Él. Dejó todo. Dejó la alabanza de los ángeles, dejó su trono de gloria, dejó la presencia de su Padre y la presencia del Espíritu Santo allí en los cielos donde Él estaba. La dejó. Dejó los cielos, dejó todo el ambiente que se genera en los cielos, queridos, para venir a un mundo sucio, lleno de maldad y lleno de pecado, solamente por una cosa: por amor a ti y a mí. ¿No es glorioso Cristo? ¿No es hermosa la manera en que Él se ha fijado en nosotros? Cristo Jesús vino al corazón de la necesidad humana. Cristo Jesús no le importaba a quién le pedía ayuda. Cristo Jesús se acercaba al que más le necesitaba. Había toda una corte, ¿verdad?, de fariseos y religiosos de la época que lo veían con desprecio, y no se acercaban a Él. ¿Por qué? Porque Él se acercaba a los pobres, se acercaba a los necesitados, se acercaba a los leprosos, se acercaba a las personas que estaban inmundas y se acercaba a ellos, a los pobres, a los necesitados. A Él no le importaba, a Él no le interesaba. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso había venido. Cristo Jesús no le importaba quién se acercara a Él. No le importaba, sin embargo, Él lo hizo todo por nosotros. Cristo Jesús sirvió y sirvió y sirvió todo el tiempo. Se negó a sí mismo. Él sabía lo que le había de acontecer. En cierto momento de su vida, Él entendió y comprendió el camino que debería de seguir, queridos. Cristo Jesús sabía cómo iba a terminar. Él sabía que iba a dar su vida por nosotros y sin embargo no se detuvo. Continuó solamente por amor a ti y a mí. Esto es lo que Cristo hizo. Esto es la hermosa
humillación de Cristo. La hermosa humillación de Cristo. Vino solamente a servir, a humillarse, a amar, a entregarse. Por eso el apóstol decía: haya en vosotros este mismo sentir, haya en ustedes esta misma manera de pensar, de entender y de vivir, la misma, una disposición a entregarte de la manera como Él se entregó. ¿Por qué? Porque ahí, cuando Cristo Jesús murió, queridos, fue el único momento donde Él pudo dar vida verdadera, donde Él pudo producir vida, como Él mismo lo decía: si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva vida, pero si no muere, queda solo, queda solo. ¿Qué iba a suceder con Él? Él sabía que lo iban a traicionar, Él sabía que lo iban a vender por 30 piezas de plata, Él sabía que lo iban a humillar, Él sabía que lo iban a escupir, Él sabía que le iban a dar puñaladas por la espalda, Él sabía que le iban a dar la espalda a muchas personas, Él sabía que lo iban a abandonar, Él sabía que se iban a avergonzar de Él, Él sabía todo eso. Sin embargo, no claudicó jamás, solamente por una cosa: por amor a ti y a mí, por amor a ti y a mí. Este es Cristo, querido. Este es el camino. Esto es lo que hizo Cristo para dejarnos el camino correcto a seguir. Yo te preguntaría: ¿de verdad quieres ser cristiano? ¿De verdad eres cristiano? ¿De verdad te interesa ser cristiano? No puedes tener un camino distinto que el del Maestro. De verdad, no puedes tener un camino distinto. El Maestro vivió una vida de entrega continua. Todo el tiempo el Maestro estuvo en una disposición de servir. Hay personas que piensan, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo solamente entregó su vida en el momento que fue crucificado. No es cierto. Cristo Jesús entregó su vida desde el momento que decidió bajar de los cielos y nacer en el vientre de una madre, de una mujer, y después de ahí durante 30 años, hasta 3 años y medio después de su ministerio, todo el tiempo. Y no solamente ahí, sino después, dice la Escritura, que Él vive para interceder por nosotros. Todavía, estando en los cielos, Él se preocupa por nosotros. El camino del cristianismo es este. Querido, ¿de verdad estás dispuesto a seguir en este camino donde hay muchas cosas que vas a enfrentar? ¿De verdad estás dispuesto a caminar este camino donde no hay espacio para ti, sino solamente para servir, amar y entregarte por los demás? ¿O estás buscando, verdad? A lo mejor estás buscando una religión, una agrupación donde te sientas a gusto y donde te sientas bien y donde te traten bien desde el punto de vista humanista y entonces te hagan sentir bien. Querido, no, ese es el camino. El camino es el mismo que trazó Cristo Jesús. Una vida de entrega, una vida de negarte a ti mismo, de humillarte a ti mismo, una vida de caminar juntamente con Él, una vida de hacer verdaderamente su voluntad. El camino lo dejó trazado Él. Una vida de entrega continua,
continua, donde Él lo dio todo por ti, donde Él lo entregó todo por ti, donde Él lo puso todo por ti. ¿Será acaso injusto o incorrecto que Él te pida todo? Cuando Él dio todo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, dejó de ser él mismo, dejó su posición solamente por amor. Se humilló por ti y por mí, para amarnos, enseñarnos el camino que debíamos de seguir. Te pregunto, y con esto terminamos, ¿de verdad quieres caminar por allí? ¿De verdad quieres andar por allí? Te digo una cosa, es el mejor camino. Es el mejor camino. Si aprendes a caminar como Él nos enseñó, te aseguro que ahí vas a encontrar la vida. Ahí vas a encontrar la vida verdadera. No es cierto, la vida no está como lo dice esta tierra. La vida no consiste en los bienes que el hombre posee. La vida consiste en el amar y servir a tu prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Ahí está la vida. Él lo hizo así y por eso es que puede dar vida. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Usted qué hará? Solamente tiene una oportunidad en esta tierra, una. O lo entrega, o se entrega, o se perderá para siempre. La decisión al final solamente es suya. Amén. Cerremos nuestros ojos un momento y pensemos. Cristo Jesús decidió entregarlo todo. Cristo Jesús no detuvo nada. Todo lo dio, todo lo entregó. Esta es la piedra donde muchas personas tropiezan. Muchas personas se miden su entrega. Cuando tú mides tu entrega, quiere decir que tú no quieres. No quieres. Pero cuando tú te dispones a servir y a entregarte por completo, querido, allí es donde encuentras la vida verdadera, la vida genuina. Como Cristo lo hizo por amor a nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el bello amor de Cristo Jesús por nuestras vidas. Gracias, Señor, por el precioso amor manifestado, Señor, en Cristo Jesús por nosotros, el cual nos dejó ejemplo para poder seguir sus pisadas. Señor, gracias por cada una de las personas aquí presentes. Gracias por este momento donde nos podemos detener, Señor, a pensar y platicar, Señor, y hablar acerca de estas cosas que son eternas, Señor, y que pueden traer una transformación, Señor, verdadera para la eternidad. Señor, gracias. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos, caminemos a la manera que Cristo nos dejó claro, a la manera que Cristo nos marcó el camino, y te aseguro que no te arrepentirás de caminar así.